Karen Carpenter, la voz de oro que una vez envolvió al mundo en calidez y melodía, parecía vivir un cuento de hadas en la vida real. Su voz era pura, sin esfuerzo e inolvidable. Solo oírla cantar podía provocar una sonrisa, una sensación de consuelo, un fugaz atisbo de perfección. Solo acabamos de empezar. Cantaba, y parecía una promesa. Pero detrás de los aplausos había una realidad mucho más fría. El mundo de Karen estaba estrechamente controlado, historiales médicos manipulados, relaciones personales moldeadas por la presión, y una serie de documentos clave que desaparecieron sin explicación. El día que se desplomó sola en aquella habitación silenciosa, se borraron en silencio las últimas pistas de la verdad. Lo que siguió no fue solo angustia, fue silencio. Un silencio que aún perdura, décadas después, ya que nadie se ha atrevido a desvelar del todo la oscuridad que se oculta tras su nombre. Karen nació en 1950 en New Haven, Connecticut, en el seno de una familia cuyos movimientos estaban guiados por la ambición y un inquebrantable afán de éxito. No era solo una cantante, era un fenómeno, pero las mismas fuerzas que ayudaron a forjar su legado también contribuyeron a su trágica desaparición. Lo que queda hoy es más que un legado musical, es una historia inacabada, un inquietante recordatorio de que detrás de algunas de las luces más brillantes de la historia de la cultura pop pueden esconderse las sombras más profundas. En 1963, la familia Carpenter se trasladó a California para que Richard Carpenter, el hermano mayor de Karen, se dedicara a la música. Los cambios en el entorno vital y los horarios escolares formaban parte de un plan controlado por su madre, Agnes Carpenter, para moldear el futuro de los niños. Desde muy pequeña, Karen Carpenter nunca tuvo derecho a tomar sus propias decisiones. Su primera batería Ludwig, el punto de partida de la carrera de Karen, llegó con la exigencia de conseguir resultados. Nunca fue solo un pasatiempo personal. Abajo la creación, y la única explicación que puedo. ¿Qué consigues cuando te enamoras? Solo consigues mentiras y dolor. En 1969, los Carpenters firmaron con AANDM Records y rápidamente se convirtieron en un fenómeno internacional. En una década, el dúo publicó 10 álbumes, ganó 3 premios Grammy y vendió más de 100 millones de discos. Canciones como Close to You, We've Only Just Begun y Plead, Mr. Postman encabezaron las listas de Billboard. Paul McCartney dijo que la suya era la mejor voz femenina del mundo, mientras que Elton John afirmó que Karen Carpenter era una de las mejores voces de la época. Al final, cuando salió de mi camerino, le di un abrazo y estaba tan delgada. Y esa fue la última vez que la vi. A Karen le gustaba grabar discos. Richard no estaba en condiciones de grabar ningún disco. No es ninguna sorpresa que grabara un disco en solitario. Durante toda su carrera, Karen Carpenter estuvo bajo la estricta supervisión de su madre y sus managers. Agnes Carpenter decidía directamente cuando Karen podía descansar o aparecer en público. Las expresiones de cansancio o deseo de cambio de Karen siempre eran anuladas o desestimadas como signos de debilidad. El proceso de modelar su imagen y mantener el éxito se hizo cada vez más exigente. La familia Carpenter convirtió a los Carpenters en una marca, no solo un grupo musical, sino un producto gestionado. Karen Carpenter era a la vez el alma del grupo y la que soportaba el peso comercial de su éxito. Para el público, aparecía como una artista elegante y consumada bajo los focos. Pero por dentro, Karen Carpenter se fue aislando poco a poco, sin espacio personal ni autonomía sobre ningún aspecto de su vida. Agnes Carpenter y el equipo directivo decidían los contratos importantes, los nuevos proyectos e incluso su agenda personal. Las amistades e interacciones sociales de Karen estaban estrictamente controladas. Solo los aprobados por su familia y los gerentes se les permitió cerca. Quienes alguna vez interactuaron con Karen Carpenter confirmaron que la atmósfera de control se extendía hasta el más mínimo detalle. Cuanto más éxito tenía Karen, más se estrechaba el cerco. Los Carpenters seguían publicando álbumes, batiendo récords de ventas y ganando grandes premios, mientras la presión por mantener su imagen y satisfacer un sinfín de expectativas se hacía insoportable. Empezaron a aparecer los primeros signos de agotamiento, fatiga y grietas en la fachada, pero siempre se ocultaron o descartaron. Nadie de la familia ni de la dirección reconocía o hacía públicos estos problemas. Sospechaba que algo iba mal porque estaba muy delgada, terriblemente delgada.
Richard estaba muy preocupado por el hecho de que Karen sufría de anorexia, y ella fue al este para recibir tratamiento y volvió y pensó que estaba curada. Detrás de la admiración y los aplausos se escondía una Karen Carpenter que perdía lentamente el control sobre su propia vida. Estas fracturas se hicieron más visibles, señal de una serie de graves consecuencias que pronto se desencadenarían, empujando a Karen Carpenter a un punto sin retorno. A principios de la década de 1970, cuando la imagen de Karen Carpenter estaba por todas partes en los medios de comunicación internacionales, ya habían empezado a aparecer entre bastidores indicios de problemas de salud inusuales. Bajo la presión de mantener una figura ideal y seguir el ritmo de una densa agenda de trabajo, Karen Carpenter siguió una dieta estricta ya desde el instituto. En 1973, tras mirar una foto de su actuación y verse con sobrepeso, empezó a reducir la comida, beber agua y hacer ejercicio en exceso. En 1975, el peso de Karen había descendido a solo 41 kilos. Este era el umbral que los expertos médicos modernos identifican ahora como alerta roja para un adulto con una carga de trabajo como la suya. Además de su dieta restrictiva, Karen Carpenter tomaba laxantes, jarabe de ipecacuana y hormonas tiroideas. Más tarde, se descubrió que estos medicamentos habían causado graves daños cardíacos, aunque los historiales médicos difundidos en los años 70 no reflejaban este hecho. Los datos de los expertos indicaban que los niveles de fármacos en la sangre de Karen en determinados momentos eran completamente anormales en comparación con los diagnósticos oficiales. A lo largo de su carrera, su familia y sus representantes ocultaron a los medios de comunicación cualquier ingreso hospitalario o sesión de terapia psicológica. Cualquier noticia sobre su salud era rápidamente desmentida por el equipo de relaciones públicas, que siempre insistía en que Karen estaba sana y preparada para cualquier actuación. En 1981, Karen Carpenter admitió finalmente a Richard Carpenter que ya no podía controlar su salud. Después fue hospitalizada en el Hospital Lenox Hill de Nueva York, donde el psicólogo Steven Levenkron la trató durante 8 semanas con terapia intravenosa y apoyo psicológico. El rápido aumento de 14 kilos durante este tiempo dio esperanzas a algunos familiares, pero este proceso debilitó aún más el corazón de Karen. Los archivos médicos del Hospital Lenox Hill revelaron incoherencias en los resultados de las pruebas. En particular, faltaban varias páginas de la documentación de sus análisis de sangre en los archivos médicos del hospital. Los historiales de tratamiento y los resultados de la monitorización cardíaca del doctor Names se editaron repetidamente o se sustituyeron por breves notas de escaso valor profesional. Los registros de hospitalizaciones anteriores a 1982 también carecían de coherencia. Los médicos responsables cambiaban constantemente. Algunos se negaron a ser entrevistados y otros desaparecieron del campo de la medicina. Estos hechos plantean serias dudas sobre posibles interferencias en los historiales médicos para proteger la imagen de los Carpenter o para mantener en secreto el verdadero estado de Karen Carpenter. Exteriormente, la dirección siempre la describió como vibrante y optimista, y productores musicales como Herb Alpert afirmaron en una ocasión que Karen parecía más sana y feliz que nunca. Mientras tanto, las advertencias de amigos y colegas fueron recibidas con silencio. John Bettis, compositor del grupo, admitió que la anorexia nerviosa era todavía un concepto nuevo en aquella época, y la gente solo intentaba hacer comer a Karen sin comprender la verdadera naturaleza de la enfermedad. Richard Carpenter dijo que no sabíamos cómo ayudarla. Agnes Carpenter se mantuvo optimista, creyendo que Karen solo necesitaba dormir más para recuperarse. La propia Karen nunca tuvo derecho a tomar decisiones sobre las opciones de tratamiento a largo plazo. El público veía a una Karen Carpenter invencible, pero por dentro era alguien que estaba experimentando con su propio cuerpo, y cada intento de salvarse se volvía ineficaz. Esta cadena de signos alarmantes pronto se descontroló, dejando de lado toda esperanza real de recuperación y dando paso a un periodo en el que el aislamiento absoluto y las capas de control se cerraron en torno a los últimos esfuerzos de Karen Carpenter. El cerco ineludible. A medida que la salud de Karen Carpenter declinaba rápidamente, lo que sucedía tras las puertas cerradas del hogar Carpenter se volvía aún más secreto. Agnes Carpenter,
la madre y matriarca de la familia, estaba en el centro de todas las decisiones, desde los horarios personales hasta las orientaciones profesionales. La relación madre-hija pasó del afecto al control. Agnes ejercía a menudo presión psicológica, reprochando a Karen y Richard Carpenter que no firmaran autógrafos a los fans o planteando estrictas exigencias en cuanto a imagen y comportamiento. En el estudio, Richard Carpenter no solo era un hermano mayor, sino también quien determinaba la calidad y el ritmo del trabajo. Las descripciones de Richard durante su apogeo revelan a un duro manager que priorizaba los resultados por encima de todo. Aunque Karen Carpenter era la voz principal, nunca tuvo realmente el control creativo. Cada vez que intentaba expresar su propia opinión, se enfrentaba a la presión de conformarse o de volver al marco establecido. En los momentos difíciles, Karen Carpenter esperaba encontrar apoyo en amigos o relaciones personales. Aún así, el muro de silencio que rodeaba a la familia Carpenter era lo bastante fuerte como para aislar toda petición de ayuda. Las cartas y notas enviadas a Cherry Boone O'Neill sobre su consumo de laxantes o las conversaciones con Dionne Warwick tras reveses personales nunca se convirtieron en acciones concretas. Ni siquiera las personas más cercanas a ella tuvieron la fuerza necesaria para romper este sistema de control. Los testimonios de amigos y compañeros, como John Bettis, indican que cualquiera que intentara alzar la voz se enfrentaba a una fuerte resistencia por parte de la familia o del equipo directivo. El matrimonio de Karen Carpenter con Tom Burris fue un claro ejemplo de la influencia de la familia y el entorno. Los dos se conocieron en 1980. Se comprometieron solo 2 meses después y, en agosto de ese año, celebraron su boda en el Hotel Beverly Hills. En aquel momento, los medios de comunicación lo celebraron como un importante punto de inflexión en la vida de Karen Carpenter. Pero poco más de un año después, la pareja se había separado. Los papeles del divorcio se presentaron en octubre de 1982, momento en el que la salud física y mental de Karen Carpenter había alcanzado niveles alarmantes. Tom Burris declaró en una ocasión a la prensa: «Siempre nos hemos querido, pero la distancia creada por la enfermedad de Karen y mis problemas económicos nos separaron». Muchas fuentes sugieren que este breve matrimonio se concertó en parte para apaciguar a los medios de comunicación y cumplir las expectativas familiares, en lugar de ser el resultado de una decisión independiente de Karen Carpenter. La dirección y el equipo de relaciones públicas también ayudaron a reforzar el cortafuegos informativo. Paul Bloch y Gil Friesen hablaban regularmente con la prensa, presentando a Karen Carpenter como una chica optimista y vibrante, destacando su estable salud y negando cualquier rumor desfavorable. Los documentos personales, diarios, cartas y notas que reflejaban el verdadero estado emocional de Karen Carpenter se mantuvieron confidenciales o nunca se hicieron públicos. Quedan muchos interrogantes sobre si documentos importantes estuvieron bajo el control absoluto de la familia o de la dirección, llegando incluso a desaparecer de archivos privados. Con todas las posibles vías de escape bloqueadas, Karen Carpenter se encontró atrapada en un ciclo de impotencia, desesperación y pérdida, mientras la familia, los amigos y el sistema de gestión seguían manteniendo silencio o negando la realidad. En ese espacio, todos los indicios de tragedia alcanzaron un punto irreversible, presagiando una serie de fatídicos acontecimientos que la industria del entretenimiento nunca quiso revelar. La fatídica noche del 4 de febrero de 1983, Karen Carpenter se desplomó en el dormitorio de la casa de su madre en Downey, California. La información pública confirma que Agnes Carpenter fue quien encontró a Karen inconsciente y pidió ayuda de emergencia. Pero al cruzar diferentes fuentes, muchos detalles relativos a la hora del hallazgo, la respuesta de emergencia y los procedimientos relacionados no coinciden del todo. Los registros del Hospital Comunitario de Downey y las declaraciones de Agnes Carpenter contienen numerosas incoherencias. Al personal médico que estuvo presente aquel día se le impidió conceder entrevistas y algunos abandonaron más tarde sus puestos. Fue entonces cuando cada dato sobre la muerte de Karen Carpenter se volvió más ambiguo que nunca. El informe final del forense declaró que la causa de la muerte fue cardiotoxicidad por emetina debida a anorexia nerviosa, con niveles de azúcar en sangre registrados en un peligroso 1,110 mg/dl, 10 veces el rango normal.
Los registros de los análisis de sangre indicaban la presencia de laxantes y jarabe de ipecacuana, aunque parte de la información sobre la dosis y el historial de uso se dejó en blanco o se alteró varias veces durante su almacenamiento. En particular, algunos documentos se marcaron como editados, se sustituyeron o desaparecieron por completo de los archivos médicos del hospital y de las partes implicadas. Algunos testigos describieron cambios inusuales en el espíritu y el aspecto de Karen poco antes de su muerte, pero nadie se atrevió a confirmar estos detalles públicamente por miedo a las presiones de la familia Carpenter o del equipo directivo. Desaparecieron las cámaras de seguridad de su casa, los diarios de su habitación y las cintas de sus últimas sesiones de grabación, lo que alimentó las sospechas de que se había intentado deliberadamente controlar o borrar todo rastro de la tragedia. Los medios de comunicación internacionales informaron de la noticia al unísono, siguiendo un único relato. Karen Carpenter murió por complicaciones relacionadas con un trastorno alimentario. Los informes se limitaron a repetir estadísticas públicas, sin que se realizaran investigaciones independientes en aquel momento. Los periodistas que habían visitado el hospital o la sala de urgencias ese día nunca volvieron a aparecer en la prensa, y algunos abandonaron la profesión o cambiaron de carrera por razones poco claras. El primer comunicado de prensa de la familia Carpenter marcó rápidamente la pauta de la cobertura, sin dejar lugar a preguntas críticas sobre los procedimientos de emergencia, los registros forenses o la hora real de la muerte. El funeral se celebró el 8 de febrero de 1983 en la Iglesia Metodista Unida de Downey. Asistieron cerca de 1,000 personas, entre ellas grandes artistas como Dionne Warwick, Olivia Newton-John y Petula Clark. La familia Carpenter solo hizo una breve declaración sin mencionar detalles médicos ni el curso del tratamiento. Los hechos que rodearon la última noche de Karen Carpenter han sido objeto de controversia durante décadas. En 1986 se publicaron las memorias Nowhere to Go But Up de Terry Ellis, un productor musical que se cree que fue novio secreto de Karen Carpenter entre 1978 y 1980, y que inmediatamente atrajeron la atención del público. En el libro, Ellis revelaba una relación romántica a la que se oponía rotundamente la familia Carpenter, las quejas de Karen por ser controlada en todos los aspectos de la vida y la misteriosa desaparición de sus notas y diarios personales tras varias de sus visitas. Estos relatos encendieron de inmediato una oleada de controvertidas teorías conspirativas en la opinión pública. Una de las teorías sugiere que un miembro de la familia o un directivo destruyó deliberadamente los documentos que registraban la salud, el estado psicológico y los conflictos personales de Karen Carpenter, incluidos diarios, cartas manuscritas y notas privadas. Algunas opiniones sospechan que Karen fue sometida a control médico con la intención de empeorar su salud para encubrir escándalos y proteger el poder y el patrimonio musical de la familia. En particular, el diario Los Angeles Herald Examiner citó en una ocasión a un antiguo investigador de la escena del crimen, afirmando que las páginas del diario desaparecieron del dormitorio antes de que las autoridades pudieran inspeccionar el lugar. Además, varios testigos externos confirmaron a la revista People que vieron cómo se trasladaban apresuradamente documentos personales la noche del incidente, lo que aumenta aún más las sospechas sobre el borrado deliberado de todo rastro relacionado con la vida privada y los secretos no revelados de Karen Carpenter. Detrás de los focos se esconde la desaparición de pruebas, testigos y una verdad sin resolver. A partir de ese momento, la batalla por el poder, la memoria y el control sobre la realidad de un ángel de la música entró en un nuevo capítulo en el que las sombras nunca se cierran del todo. Un misterio que abarca décadas. Tras la muerte de Karen Carpenter, su legado se convirtió en el centro de una prolongada lucha por el control que ha durado más de 40 años. La familia Carpenter no tardó en crear la Karen A. Carpenter Memorial Foundation, que patrocinó oficialmente programas de investigación sobre trastornos alimentarios. Bajo la bandera de la filantropía, esta fundación también permitió a la familia controlar todos los aspectos del legado personal, los activos musicales y la imagen de Karen, todas las decisiones relativas a las canciones de los álbumes, los contratos de grabación y los programas de homenaje,
han sido coordinadas por Richard Carpenter y sus representantes legales, sin participación alguna de personas ajenas a la familia. Las ventas de álbumes de los Carpenters se dispararon tras el funeral, especialmente a través de reediciones y recopilaciones como los singles 1969 y 1973, que siguen vendiendo millones de copias en Estados Unidos. La música del grupo se convirtió en un símbolo navideño mundial, manteniendo su vitalidad no solo entre los fans de toda la vida, sino también llegando a las nuevas generaciones a través de las plataformas de streaming. El impacto financiero y de marca del fallecimiento de Karen Carpenter fue innegable. Todos los derechos de autor, royalties y contratos de radiodifusión fueron gestionados directamente y capitalizados en su totalidad por la familia. Los registros muestran que muchos acuerdos musicales se renegociaron con beneficios significativamente mayores tras la tragedia. En los años siguientes, cualquier proyecto con potencial para revelar aspectos ocultos tras la imagen pública de Karen Carpenter se vio frenado por medidas legales o por la presión de los medios de comunicación. El documental Superstar, The Karen Carpenter Story, 1987, de Todd Haynes, atreviéndose a abordar las teorías de la conspiración, el control familiar y la enfermedad subyacente, fue inmediatamente demandado por infracción de derechos de autor por Richard Carpenter, lo que llevó a la prohibición de su distribución y lo convirtió en una película de culto underground. Documentales posteriores como Close to You, Remembering the Carpenters, 1997, Only Yesterday, The Carpenters Story, 2007, y libros como Little Girl Blue, 2010 y Carpenters, The Musical, Legacy, 2021, se enfrentaron a debates de censura sobre la autenticidad y la presión de la familia. Cada vez que los medios de comunicación abordaban temas como la enfermedad, historias entre bastidores o detalles inéditos sobre la muerte de Karen Carpenter, Richard Carpenter y los representantes legales siempre respondían con contundencia. Bajo la superficie de un legado musical inmortal, se esconde un poderoso sistema de control de la memoria, que convierte cada historia sobre Karen Carpenter en un producto mediático preconcebido. Solo se puede acceder a documentos personales, grabaciones, diarios privados o proyectos de investigación más profundos a través de la familia, sin derecho independiente a verificarlos o publicarlos. La opinión pública. Los periodistas independientes y los académicos reconocen este flujo unilateral de información en el que se suprime cualquier detalle inconveniente o sospechoso. La música de Karen Carpenter sigue viva inspirando a artistas como Madonna, Taylor Swift, Beyoncé, Adele y muchas más. Pero la sombra del control y los misterios sin resolver que rodearon su muerte mantienen su legado cubierto para siempre por un velo impenetrable. Nuevas generaciones descubren la música de los Carpenter, pero pocas tienen la oportunidad de llegar a la verdad inédita sobre el destino de Karen Carpenter. El propio Richard Carpenter, como máxima autoridad sobre la marca Carpenters, aparece a menudo en los programas de homenaje como único portavoz, dando forma tanto a la memoria pública como a la documentación académica del grupo. Por encima de todo, las continuas batallas legales, las disputas sobre la censura informativa de la memoria y el poder comercial no solo han distorsionado la verdad, sino que han convertido a Karen Carpenter en un símbolo del lado oscuro de la industria del entretenimiento, un lugar donde una voz puede vivir para siempre. Pero la verdad permanece enterrada bajo capas de poder. Cada Navidad, la música de Karen Carpenter se escucha en todo el mundo, pero detrás hay una lucha interminable por el derecho a controlar su legado, su historia, su memoria y la verdad sobre un ángel que nunca encontró el verdadero descanso. Si la historia de Karen Carpenter te hace reflexionar sobre los lados ocultos de la industria del entretenimiento y el valor real que se esconde tras los focos, comparte tus pensamientos a continuación. ¿Cuál crees que es la verdad final aún oculta? No olvides suscribirte al canal para conocer más investigaciones sobre los grandes iconos de la música mundial.